Hola, soy el maestro Fide Hop. Se vuelve a la Academia de Ajedrez Hopchess. Vamos a continuar viendo una partida modelo como referencia del ataque indio de rey. Acá Blanca está jugando Jennifer Almanzar contra Lorena Cepeda. Esto se jugó en el Centroamericano El Salvador 2015. El tiempo que estuve en República Dominicana, tuve un tiempo trabajando con algunos alumnos, ¿cierto? De los alumnos más destacados del país. Entre ellas estaba Jennifer Almanzar. Yo comencé a prepararla a ella con el ataque indio de rey. Pasaron poco tiempo y ella tuvo que ir a participar en este torneo internacional. Como es de esperar, nosotros en poco tiempo no podemos abarcar todo lo que significa estudiar una apertura. Y de hecho, esta es una clara muestra que Jennifer no logró entender bien cómo se tiene que jugar esta apertura, que es una posición muy inferior y terminó perdiendo. Por eso yo tomé esta partida como referencia para ocuparla como una partida modelo para todos los alumnos de la Academia Hopchen para que sepan cómo se tiene que jugar ante una posición específica. Comenzamos entonces. El blanco hace 4, C5, KF3, D6, D3, cabeza 6, G3. Y acá hay un tema importante, el negro hace G6. La mayoría de las veces, cierto, el negro juega otro planteamiento, pero este G6 es re interesante porque nos recuerda inmediatamente la partida Fischer-Pano, ¿cierto? Esta partida de Buenos Aires, que se juega en la época del 70. Entonces, esa partida es súper importante, está dentro del pack de dummy, es una partida súper referencial, cómo se tiene que jugar. Nosotros aquí viene una parte que queremos destacar. Si el blanco juega entre comillas de forma mecánica, resulta lo siguiente, que puede terminar en una posición un poquito complicada. Y ahí es donde nosotros tenemos que percatarnos que tiene que ver con los detalles. Saber una apertura significa manejar ese tipo de detalles. Un ejemplo, ahora lo correcto, cuando una vez que el negro hace G6, es hacer inmediatamente H3. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Evitar la maniobra alfil G4 o alfil por F3. Y uno puede decir, sí, pero está cambiando el alfil por el caballo. Es estratégicamente un concepto siempre que nosotros queremos que pase. Sabemos que el alfil vale más que el caballo. Pero en esta posición específica, uno de los planes fundamentales de las flancas tiene que ver con respecto a realizar el movimiento de 4. Y si ustedes se ponen a pensar, cuando el alfil cambia por el caballo, lo que hace es perder una de las piezas que protege la casilla de 4. Posteriormente, el alfil en G7, el peón en E6 y todo lo demás, el negro tiene un control directo sobre D4. En resumen, si yo no hago el H3, el blanco, el negro me puede hacer esta maniobra y el centro queda totalmente a merced de las negras. Si el blanco no logra realizar el movimiento de 4, es muy probable que el negro tome inmediatamente una iniciativa en el flanco de dama. El flanco de dama, por lógica, por la cadena de peones, pertenece a las negras. Y el blanco debería tratar de, en lo posible, de hacer el de 4. Entonces, si me llegan a jugar esta variante, es probable que termine en una posición inferior. ¿Por qué? Porque el negro va a tener un contrajuego bastante activo en el flanco de dama. Yo no tengo la lucha por el centro porque la tengo perdida la casilla de 4. Y en el flanco de rey específicamente no tengo absolutamente nada. Entonces, no es una posición tan recomendable, es una posición compleja de jugar. Hay ejemplos por doquier. Hay un ejemplo, muchos ejemplos que me pueden mostrar qué pasa cuando las negras tienen el control de la casilla de 4. Y eso es lo que nosotros tratamos de evitar con este movimiento H3. Observen que si ahora se siguen movimientos normales, el blanco prepara inmediatamente el D4. Y esto lleva una posición tipo. Aquí el blanco puede elegir después posteriormente cómo jugar, si D por C5, dama E2, como jugaba cierto Fischer, jugar alfil G5, caballo D2, inmediatamente finalizar el desarrollo. Va a depender. Blanco también puede jugar D5, preparar un E5. Va a depender exclusivamente cómo se vayan disponiendo las piezas. Pero aquí ya el blanco tiene el dominio del centro. O sea, esto es una posición que ya para nosotros, desde el punto de vista práctico, es buena para las blancas. En la partida Jennifer jugó normal, entre comillas, y es uno de los problemitas de jugar de forma mecánica. Una vez más, aquí la blanca tiene que hacer el H3 y continuar con su plan que acabamos de ver. Jugó C3, y ahora aquí donde está la línea que yo le estoy, que la vamos a ver de forma bastante rápida, pero que quede más o menos la idea. El blanco hace el H3, cambia, y ahora el E6. Fíjense que ya no tengo D4, pues esta casilla pertenece a las negras, inmediatamente. Acá, enroque, torre 1, B5, alfil E3 y B4. Y si yo me pongo a pensar bien, coloco dama D7, la 5, torre B8, torre C8, son las negras las que están ya inmediatamente pegando, ¿cierto? Contragolpeando a lo que tiene que ver con la diagonal, A1 a H8, pegando en C3, el caballo no se puede mover de forma fácil, las negras tienen control de la columna prácticamente BC,
La pareja de alfiles de las blancas pasa a segundo plano. Entonces aquí esta es una posición delicada para las blancas. En estricto rigor, las negras podríamos decir que llegaron primero. Y si las negras llegan primero, las negras tienen ventaja. Por eso nosotros queremos intercalar este H3 primero, antes que el blanco, el negro no haga la maniobra alfil G4, alfil por F3. Puede ser algo muy sutil, ustedes pueden decir, ¿cierto? Pero tiene mucho sentido. Esta es una posición. No significa que las blancas estén perdidas totalmente, pero sí es una posición incómoda. Es una posición donde las negras tienen la iniciativa. Y en estricto rigor yo no estoy estudiando ajedrez una apertura con blanca para que las negras tomen la iniciativa de forma tan rápida, ¿cierto? De eso se trata. En la partida jugó KF6, el negro tampoco tenía claro este plan. Sigue en roque, torre 1 y ahora C5. Y cuando se hace 5 ya la posición cambia totalmente, porque ahora lo que las blancas tienen que luchar tiene que ver con las casillas blancas. La casilla B5, A6, C4, D5. Esta casilla para controlarla tengo generalmente, tiene que ir intercalada una 4 primero, el caballo va a tratar de llegar a C4, la maniobra habitual podría ser por acá, podría ser por allá, por acá, ¿cierto? Este otro caballo podría llegar acá con la idea de acá, la maniobra de este otro caballo puede girar también para el otro lado. Hay muchos ejemplos de esto. Aquí yo creo que uno de los ejemplos que nosotros colocamos es Karen Movsesian, ¿cierto? Este jugador soviético que se radicaba en España, donde este jugador juega mucho esta línea. La problemática de esta línea, ¿cierto?, es que requiere un maniobreo posicional. Y si el jugador no tiene las competencias en ese ámbito, es muy probable que se termine mareando un poquito. Hay otra forma de jugar que es bastante interesante, que es la que juega Amin Bassem, que es el gran referente que tenemos actualmente del ataque en Dio Rey, que lo juega con A3 y la idea de B4. Juega A3, si le juegan A5, juega A4, caballo A3, caballo B5 y juega ese tipo de posición. Que lo vamos a ver posteriormente en otro video. Pero en esta posición, lo que nos interesa, en esta partida de Jennifer contra Lorena Cepeda, lo que nos interesa es ver los errores que cometen las blancas para posteriormente, como se supone, los ajedrecistas, los alumnos de la Academia Hopkins no cometan el mismo error en las partidas que vayan a jugar posteriormente. Aquí juega caballo BD2, juega H6 y ahora hace este movimiento casi mecánico caballo F1. Fíjense que el caballo F1, que es un movimiento muy común en muchas de las líneas, ahora no hay una necesidad tan imperiosa que el caballo vaya F1, ¿cierto? Fíjense que si el caballo inmediatamente va a C4, si hago un ejemplo B5, el caballo llega a E3. Este como caballo C4 también como incita al B5, y ese B5 siempre va a estar, la problemática de este B5 es que el blanco va en cualquier momento va a romper con el A4 y le va a preguntar. No tiene A6 porque estoy tomando y comiendo la torre. Si hace un B4, el caballo vuelve a nuevamente ocupar la casilla C4. No es tan fácil. Si peón por, cierto, obviamente quedan los peones doblados en la columna A, con mejor estructura de peones en la blanca. Pero veamos, si D5 mala, cierto, queda de manifiesto que no puedo tomar por este golpe táctico. Las blancas ganan de forma directa, el alfil se come todo. Y si caballo 7, simplemente caballo por E5. Y nuevamente las blancas estarían totalmente ganadas. A B5, caballo 3, entonces las negras no pueden hacer D5, tendrían que hacer alfil E6. Un movimiento de desarrollo. Y ahora un ejemplo, ¿qué otra opción acá? Aquí tengo otra opción que es interesante. Eh, la otra opción, ¿cierto? Estamos viendo esto, es que juegue torre B8. Y ahora hay que hacer este maniobreo de caballo. Al principio esto cuesta un poquito. Por eso le digo como referencia ver las partidas de Karen Mopsosian es bastante interesante, porque los caballos como que se terminan intercambiando las casillas blancas. El caballo C4 va a 3, D3 va a D5, el caballo de F3 va a D2, después va a C4, todo apoyado muchas veces con una 4 previo. El blanco también puede intercalar la idea al caballo C4 y A5 con una ventaja espacial en el flanco de dama. Hay como una serie de ideas que van para allá. A3, esta idea apunta a ser un B4. Dama C2, no puedo quedarme con la dama, ¿cierto? En la misma columna de la torre. Los rayos X que se generan acá inmediatamente, ¿cierto? Me generan una presión psicológica. A6 y ahora es el B4. ¿Mm? Alfil E6, alfil B2 y A5. Y ahora interesante un ejemplo tomar acá y ahora A4. La idea de esto es soltar la casilla, ¿cierto? Minar el punto B5 para poder ocupar la casilla C4. Y esto es una posición incierta, una posición de doble filo, ¿cierto? El negro puede ganar D4, el caballo en C4 está muy bien ubicado, el caballo en C4 golpea inmediatamente estas dos casillas. ¿Mm?
pero es una posición bastante compleja. Otra opción es jugar de 4 directo, toma, toma. Si torre BC8, un ejemplo de 5, caballo de 4, y ahora dama de 3, acá, tomo, tomo y A4. Y nuevamente la idea de la 4 es ocupar la casilla C4 con un centinela, con un caballo. Y la otra opción es E por D4, tomo, A por B4 y ahora D5. B por A3, aquí en esta línea las blancas, ¿cierto? Sacrifican un peón. Caballo B4, dama C1, alfil C8 y dama A1. ¿No? Y esta es una posición bastante compleja. El blanco sacrificó un peón, pero tiene cierta compensación. Hay una presión sobre la diagonal. El blanco también tiene que intentar, ¿cierto?, generar una presión posteriormente en las casillas negras si se logran a cambiar el alfil. El blanco tiene una interesante compensación por el peón sacrificado. Este es la partida Walsh 2575 contra Bubir 2604. Se jugó por correspondencia, aparentemente, ¿cierto? Dice el año 2010. Fue tabla en la movida 39. Ahí tenemos una referencia, por lo menos. Vuelvo. ¿Qué otra opción tengo después? Estamos viendo la variante B5, caballo C3 y ahora alfil E6. Caballo de 2. Empiezan los maniobreo caballo. Torre B8. Cuando yo ocupo esta casilla, o sea, todos los maniobreos de los caballos para ocupar la casilla de 5. O sea, yo no me quedo con el caballo en E3. O sea, si me capturan de 5, inmediatamente, por ejemplo, un alfil por D5, peón por, caballo por, finalmente el blanco va a hacer una 4 y va a tratar en todo lo posible por minar la casilla C4. O sea, necesito que me suelte la casilla C4. Si yo logro posteriormente ubicar un caballo en C4, este caballo C4 va a ejercer una presión bastante molesta con el peón retrasado que va a ser el peón de D6. Es un tema posicional, ¿ah? Es un tema posicional. Yo sé que esta posición de repente para un jugador que no tenga el tema desarrollado le puede complicar un poquito, pero por lo menos que no interesa que se vaya acercando, ¿ya? Es una posición incierta. Otra posición es caballo F2, B6 también y A4 también sería como la otra posición tipo. Y aquí el maniobreo nuevamente apunta a esto, caballo E3, caballo D5, caballo C4. La idea es como dejar los dos caballos en estas dos casillas. Y cuando estos dos caballos quedan en estas casillas, ya iba a depender prácticamente lo que jueguen las negras. Pero un caballo en D5 y un caballo C4 son piezas bastante molestas para las negras. El negro va a tener que tomar alguna decisión con respecto a ese punto. Otra variable es jugar a 3 y ahora acá y B4. También es una posición incierta. Otra opción para la blanca es intercalar este A4. Este A4 casi siempre va de la mano. Cuando yo quiero colocar un caballo en C4, casi siempre va de la mano el A4. Son como hermanos. Una maniobra va con la otra. Un A4, ¿por qué? Porque evita inmediatamente el B5. Si el negro quiere ahora hacer un B5, va a tener que hacer un torre B8, un B6, un A6 y un B5. O sea, tiene que hacer bastante movimiento para poder desalojar el caballo de C4, que en el peor de los casos el caballo vuelve a E3, ¿cierto? Y nuevamente busca la casilla de 5, ¿no? Que es la casilla fundamental y posicional de la línea. Ejemplo, alfil E6, dama E2, dama C7 y vuelvo caballo C4. Acá, nuevamente la maniobra de caballo. Por F8 y A5. ¿Dónde queremos llegar con esto? Y aquí es la parte importante que tienen que acordarse. En la partida, el movimiento liberador de las negras, tiene que ver con los movimientos de 5 F5, lo que nos interesa es que eso le quede al jugador de blancas. Yo no puedo permitir que las negras me hagan movimientos como D5 o F5 según la posición y yo no capturar. Porque la posición resultante después de un D5, un D4 o en su defecto un F5 y un F4 son totalmente casi desesperadas para las blancas porque tienen una ventaja espacial para las negras demasiado grande. Entonces, este video lo hago exclusivamente pensando en eso, en muchos alumnos míos que le ha tocado esta posición y no lo han sabido enfrentar bien. Y por eso es importante, acuérdense, lo que estamos viendo. Aquí entonces Jennifer jugó caballo F1, que la verdad que no hay ninguna necesidad que el caballo F1 puede tomar inmediatamente la casilla C4, alfil E6 y ahora alfil E2. Observe que esta maniobra de alfil no va a ninguna parte. El alfil en estas posiciones no es una gran pieza en el ataque en Diorra, y eso lo sabemos. De hecho, hay algunas posiciones que vale alfil a G5 y se mata en F6 para poder tratar de minar un poquito el control de la casilla de 5. Pero el alfil de C1 es una pieza que muchas veces hasta como que estorba un poquito. Entonces Jennifer aquí hace alfil de 2. Y ahora el negro hace de 5. Y resulta que ahora hace dama C1. Y aquí nuevamente, cada vez
que el negro me haga un D5 o un F5, esta es la moraleja de la partida, tengo que capturar. Eso es lo que hay que hacer. Con respecto a este punto, este como el típico peón de D6 de los sistemas Arizo, de los sistemas Maroxy, nunca se cae, eso es poco probable que se caiga. Ahora, el alfil de 2 está mal ubicado, sí, está bien, pero es poco probable que se caiga. Un ejemplo, caballo de 5, ahora caballo 3, caballo de 6, dama de 2, y al siguiente F5. Lo que no puedo permitir con blancas es que me hagan D5 y D4, como pasó en la partida, y donde las blancas prácticamente quedaron casi sin oxígeno, ¿cierto? En la partida jugó dama C1, rey H7. Esta combinación uno la ve en la práctica pocas veces. Son muy contados con los dedos, la verdad, que posiciones que uno juega de esa forma. De hecho, los jugadores buenos prácticamente se colocan muy pocas veces con este tipo de disposición. Es más, si tuviera que dar una opinión bastante certera de esto, yo podría decir que esta posición es como muy clásica de los aficionados, de colocar este tipo de posición. Creo que es una amenaza muy obvia, creo. Personalmente no creo que el ajedrez sea tan obvio. O sea, para mí yo lo veo muy complejo, difícil, no imposible, pero sí muy difícil y creo que hacer tantos movimientos tan simples, creo que no se valoran bien un poquito. Bien, seguimos. Entonces, después de rey H7, el blanco juega alfil E3. Y aquí hay una clara muestra, ¿cierto?, que el jugador de piezas blancas no entiende bien la posición. Una vez más, el movimiento correcto es peón por peón, es tomar para el centro, caballo de 5 y ahora dama C2. Y esta es una posición ya jugable. Quizás las negras pueden tener cierta ventajita porque el alfil en D2 la verdad que no presta mucha utilidad. Quizás en esta posición el blanco nuevamente tenga que jugar una 4 con la idea de que el caballo vaya, busque la casilla C4. Esa posición se pudo haber llegado mucho antes, ¿ah? Pero el maniobreo acá con respecto a caballo F1, alfil D2, dama C1, nos muestra claramente que para allá no va. Otra opción, ejemplo, caballo 3, tomo, y ahora el negro termina ganando material. Una opción, ejemplo, este H3, torre 8 y ahora G4. Esta es una posición un poquito interesante. O sea, si tomo, dama de 7, B3, está evitando la maniobra caballo 5, caballo C4, torre de 8 y dama C2. Y ahora, por último, el caballo está llegando, ¿cierto?, a E3 y algún día intentará llegar a E5, por lo menos por ahora todavía no puede, pero es una posición, las debilidades supuestas de la casilla F4, la verdad que el negro todavía no puede aprovechar de dicha casilla. Después de D4, entonces C4 y ahora dama de 6 a 3. Esta posición, en estricto rigor, yo creo que tiene mejores chances las negras todavía, ¿cierto? A nivel de proyección. La ventaja espacial de las negras, fíjense que la mayoría de las piezas blancas están apuntando o están en el centro flanco de rey. O sea, las blancas van para allá. Y la mayoría de las piezas negras es más fácil que las negras hagan un torre B8, una 6, un B5. Entonces, creo que es un poquito mejor para las negras. El blanco juega alfil E3, que es un movimiento claramente que no va para ninguna parte. Y ahora el negro hubiese quedado con una ventaja bastante abrumadora con el movimiento D4. Si alfil D2, dama de 6, B3 acá y torre C8. Ya aquí es fácil darse cuenta, ¿cierto?, que todas las negras tienen una ventaja espacial bastante considerable. Y lo peor de todo, las blancas no tienen un contrajuego evidente. Aquí las blancas le quedan solamente prácticamente esperar. Después de C por D4, tomo, alfil D2 y torre C8. Y es fácil darse cuenta, ¿cierto? Una vez más que la posición es totalmente ventajosa para las negras, el dominio total del flanco de dama y el blanco no tiene ningún tipo de contrajuego en el centro y en el flanco de rey absolutamente nada. En la partida jugó B6, hizo alfil de 2, torre C8, dama de 1 y dama de 7. La partida, finalmente, Jennifer terminó perdiendo, esto como era de esperar, ¿cierto? Aquí, en solamente 15 movimientos, que es lo que me interesaba mostrarle a ustedes, nos damos cuenta que el blanco claramente no manejaba el concepto. Lamentablemente, cuando ella jugó esta partida en este torneo internacional, nosotros no habíamos alcanzado a ver este ejemplo, o me refiero a la idea, y la experiencia la tuvo que vivir en carne propia porque tuvo que jugar esta partida y la terminó perdiendo lamentablemente, sin poder pasar una pieza por la cuarta fila. O sea, nunca tuvo absolutamente nada. La moraleja es esa. Un tipo de posición como esta tenemos que capturar en el centro. No puedo permitir que las negras me hagan D5 ni F5 y
dejar, ¿cierto?, que avancen con los peones de 4 o, en su momento, F4. Por mi parte me despido, espero que esta partida, ¿cierto?, que nos ejemplifique esta forma de jugar de la variante específica del ataque indio rey, donde las negras juegan G6. Me despido, que estén muy bien.